Bueno chicos, vamos a continuar con la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es un tema hermoso para ver, es complejo y es muy importante que tengamos el concepto claro. La insuficiencia cardíaca es un término que se utiliza para todas aquellas situaciones en las que el corazón no es capaz de suministrar al resto del organismo la cantidad necesaria de sangre para su normal funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una falla de bomba en la sístole, una falla sistólica, el riñón es el primero en ser hipoperfundido, logra comprender que hay poco volumen sanguíneo, entonces lo que hace por estar hipoperfundido, porque el corazón no tiene una buena contracción, entonces lo que hace es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener más sodio y más agua. Esto es un círculo vicioso, o sea, el corazón no bombea, el riñón interpreta que necesita más volumen, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, retiene sodio y agua y aumenta el volumen, pero es un volumen que no puede ser bombeado, por lo cual hace una sobrecarga hídrica que termina en extravasación del líquido hacia los lugares más permeables. Las causas, no se ve esta diapositiva de causas, pero lo que yo quiero que transmitirles para que vean en general es que hay múltiples causas genéticas, infecciosas, autoinmunes, tóxicas, medicamentosas, endocrinas, metabólicas, periparto, etc. O sea, hay múltiples causas que hacen que esta falla de bomba nos traiga como consecuencia una insuficiencia cardíaca. Los criterios de insuficiencia cardíaca, los criterios de Framingham, son criterios clínicos que hablan tanto de criterios mayores como menores. Son todos la sintomatología y la semiología que lo deben haber visto 1000 veces, pero bueno, esta diapositiva es para recordarles. Los objetivos del tratamiento cuando uno tiene un corazón que no funciona como bomba es controlar la precarga para que esa retención hidrosalina excesiva no llegue a sobrecargar más el funcionamiento cardíaco. Tenemos que controlar la poscarga para que el corazón no tenga que vencer una resistencia vascular periférica importante, y tenemos que controlar que esa contractilidad esté en mejores condiciones. Para eso, nosotros cuando pensamos en el tratamiento tenemos que saber que hay que controlar el inotropismo, hay que controlar la sobrecarga hídrica, reducir la mortalidad, aliviar los síntomas, revertir o controlar la causa y prevenir las complicaciones. Nosotros todo eso tiene que estar en nuestra estrategia terapéutica. Los objetivos que deben cumplirse es eliminar la causa primaria. Por ejemplo, si tenemos una valvulopatía, la causa será una cirugía cardíaca para eliminar esa causa y darle un mejor bombeo, una mejor función de bomba al corazón. También tenemos que eliminar las causas desencadenantes como la anemia, las infecciones, la ingesta de sal, las crisis tirotóxicas, todo aquello que lleve al paciente a una hiperdinamia que desencadene un aumento del requerimiento de esa bomba y que el corazón no pueda estar a la altura de las circunstancias. Para el control de la insuficiencia cardíaca vamos a disminuir el trabajo cardíaco con reposo, control de peso, porque con los diuréticos controlamos que el paciente baje de peso porque pierda líquido, y con vasodilatadores. Vamos a mejorar la función cardíaca como bomba con inotrópicos y vamos a disminuir esa retención de sodio y agua con dieta y diuréticos. O sea, la idea es vasodilatar, aumentar el inotropismo y eliminar sodio y agua. Bueno, aquí es un cuadro en donde ustedes pueden apreciar a dónde actúan a nivel neurohumoral todos nuestros fármacos, los beta bloqueantes, los vasodilatadores directos, los venodilatadores, la espironolactona y los diuréticos, y los inhibidores de la bomba de sodio. Todo esto es en base a la fisiopatogenia de la retención de sodio y agua y así a la insuficiencia cardíaca.
La reducción de la precarga la vamos a lograr con la furosemida, bumetanida y la torasemida, que son diuréticos de asa. También hay disponibles en el mercado los acuaréticos, que es el conivaptan y el tolvaptan, que actúan haciendo un antagonismo selectivo sobre los receptores de la vasopresina, pero no los he visto usar estrictamente en pacientes, en la mayoría de los pacientes. Lo que sí quiero que les quede claro que el único diurético que disminuye la mortalidad y que es indiscutible es la espironolactona. Por supuesto que la espironolactona se tiene que evaluar en dosis y hacer un seguimiento cuando hay un síndrome cardiorrenal, o sea, la miocardiopatía dilatada es tan grande que lleva como consecuencia a un síndrome cardiorrenal que da insuficiencia renal, por lo tanto retención de potasio, y la espironolactona hay que controlarla. Y los venodilatadores que disminuyen la precarga van a ser el trinitrato de glicerol o el mononitrato de isosorbide. Esto es un esquema que ustedes ya lo tienen, a donde actúan los diuréticos, en qué lugar, en qué área de la nefrona. Es para un repaso. Para disminuir la precarga tenemos los IECA, los ARA2 y los beta bloqueantes. Estos son fármacos que van a disminuir la resistencia periférica y por lo tanto el trabajo cardíaco va a ser menor tanto en insuficiencia sistólica como en insuficiencia diastólica. La regulación de la contractilidad, nosotros tenemos que pensar que necesitamos aumentar la contractibilidad cardíaca, y con eso tenemos que actuar sobre el sarcolema, sobre el retículo sarcoplasmático y sobre las influencias neurohumorales. Para eso tenemos que conocer qué pasa con las fibras musculares en un miocardio normal y en un miocardio deteriorado, donde se pierde esa función, y necesitamos fármacos de tipo inotrópicos que aumentan la concentración de calcio, como los digitálicos, que aumentan la sensibilidad de la troponina C al calcio, como el levosimendan, y que aumentan los niveles de AMP cíclico, como los beta-agonistas o los inhibidores de la fosfodiesterasa. De los inotrópicos vamos a ver la digoxina. Tienen que saber el mecanismo de acción de la digoxina en la bomba de sodio ATPasa de sodio-potasio, que están en el sarcolema de los miocitos. Tienen que conocer que la digoxina tiene una vida media prolongada, que su eliminación es renal, que tiene circulación enteropática, o sea, que vamos a tener un círculo que no la metaboliza y que se excreta a nivel renal. Su vida media es de 36 horas, por lo tanto, si le damos en forma diaria, nosotros vamos a tender a acumular la digoxina. Se puede controlar la digoxinemia, pero hay que estar atentos porque puede haber una intoxicación por fármacos, por digoxina, y la vamos a descubrir con ciertos síntomas que ya los vamos a detallar, como anorexia, vómitos, confusión, cefalea, mareos. Eso ya lo vamos a ver. Las acciones farmacológicas de la digoxina tiene tanto a nivel de contractilidad como a nivel de la conducción eléctrica. Por lo tanto, la digoxina la vamos a utilizar como una droga inotrópica en la insuficiencia cardíaca, pero también la vamos a utilizar como un control de la frecuencia en la fibrilación auricular paroxística y en el flutter auricular paroxístico. Hablando de la toxicidad de los digitálicos, tenemos que saber que tiene un margen estrecho. Los síntomas aquí están más detallados a nivel general y cardiovascular. Como todo antiarrítmico, es proarrítmico, entonces hay que estar atentos. Ante síntomas de intoxicación hay que suspender el tratamiento y no hay disponibles aquí en la Argentina, pero se suelen indicar anticuerpos antidigitálicos. Uno de los signos que nosotros podemos encontrar en la intoxicación digitálica es la cubeta digitálica, que aparece en el electrocardiograma. En la repolarización encontramos la cubeta digitálica y eso es signo de acumulación y intoxicación con digital. El levosimendan, como hemos dicho, es un fármaco que actúa sobre la troponina C, aumentando la sensibilidad y aumentando los entrecruzamientos, los enlaces entre actina y miocina. Por eso aumenta la fuerza contráctil. Se metaboliza en hígado,
se elimina por riñón, se infunde por vía endovenosa y es uno de los últimos recursos cuando hay una falla de bomba casi irreversible. Les diría que el levosimendan se lo prescribe como un paso previo al trasplante cardíaco o a medidas tipo resincronizador que puedan aumentar la contracción muscular cardíaca y que no dependa en sí de los inotrópicos. Bueno, otros agentes, tenemos la dopamina, la dobutamina, como así también los otros simpático-miméticos, pero básicamente la dopamina y la dobutamina son los inotrópicos de mayor uso. La dopamina en dosis continua se diluye en partes iguales, 200 miligramos o 400 en 200 centímetros cúbicos o en 400 centímetros cúbicos, y vamos titulando. ¿Qué quiere decir titulando? Vamos prescribiendo las gamas que queremos imponer. Se hace, depende del peso, hay una fórmula que seguramente lo van a ver en emergentología, pero si ustedes tienen que saber que la dopamina a dosis bajas estimula los receptores dopaminérgicos renales haciendo una vasodilatación y así mejora la diuresis, pero a dosis más alta estimula los beta 1 y beta 2, y a dosis más alta aún estimula la vasoconstricción y el inotropismo cuando el paciente está en shock. Sin dudas, el agente por excelencia, y esto es pregunta de examen, es la dobutamina. La dobutamina es un agonista puro beta 1 y tiene alguna estimulación beta 2 periférica. Se hace por infusión endovenosa continua, su vida media es corto y es el inotrópico de elección en la insuficiencia cardíaca aguda. Entre la dobutamina y la dopamina en la insuficiencia cardíaca aguda, la de elección es la dobutamina. ¿Por qué? Porque no afecta las presiones cardíacas, pero la dopamina es más útil en el shock cardiogénico. Los otros agentes son la epinefrina, la norepinefrina y el isoproterenol, pero por supuesto con sus limitaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos son los efectos adversos. Aquí esta diapositiva se refiere a el tratamiento de la disfunción diastólica. En el tratamiento de la disfunción diastólica nosotros tenemos que tener objetivos claros de aliviar las propiedades diastólicas del ventrículo. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos un problema de bombeo, sino un problema de llenado. Generalmente esto se puede dar en todas las patologías que hacen infiltración miocárdica, que en la hipertensión, en el aumento del diámetro de las paredes de los ventrículos, del grosor. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión, o sea, la resistencia vascular periférica estén controladas, que si hay un tratamiento, si hay una base de cardiopatía isquémica crónica, también esté controlado, y tenemos que reducir la presión del llenado con diuréticos y vasodilatadores. Lo mejor es mantenerlo siempre en ritmo sinusal, o mantener la frecuencia cardíaca si este paciente está con una insuficiencia cardíaca y una fibrilación auricular crónica ya instalada por dilatación de la aurícula izquierda. Este es un cuadro a donde están las características principales de todos los inotrópicos con los que disponemos. Aquí están detalladas también la mirrinona, por ejemplo, dobutamina, norepinefrina, dopamina, etc. Los invito a que repasen insuficiencia cardíaca para poder manejar el tema del tratamiento. Los fármacos que no pueden faltar en la insuficiencia cardíaca son la espironolactona en un 100%, excepto que el paciente curse con hipercalemia por insuficiencia renal, por síndrome cardiorrenal. Los inotrópicos, si hay un fallo de bomba, un antiagregante, que ya lo hemos visto cuando hemos visto cardiopatía isquémica y lo vamos a volver a ver cuando veamos fibrilación auricular. Los antiagregantes como la aspirina, el ácido acetil salicílico, porque una miocardiopatía dilatada tiende a hacer agregación plaquetaria y trombos. No puede faltar un beta bloqueante de lo más cardioselectivo que se pueda, pero si no se puede adquirir un bisoprolol, un nebivolol, se puede utilizar un carvedilol, que en dosis bajas podemos utilizarlo para hacer alfa 1 y alfa 2 en el bloqueo. Y
la quinta droga es los diuréticos de tipo furosemida, que nos van a ayudar a controlar la sobrecarga hídrica. Cualquier duda, quiero que lo piensen bien y lo conversamos a todas estas dudas en el foro de dudas o en el encuentro virtual. Gracias.